Buen viernes para todos. Yo soy el doctor Jorge Luis Civeta, soy jefe de trabajo práctico de la Cátedra de Traumatología y vamos a hablar hoy de algunas patologías referentes al pie. Vamos a hacer una pequeña reseña anatómica, primera medida. Visto el pie desde arriba, desarmado, o sea, nada más que la parte osteoarticular, podemos ver que tenemos un pie dividido en tres partes fundamentales, que es un retropié, un medio pie y un antepié. El retropié, como ustedes ven acá, está compuesto por el astrágalo y el calcáneo. El astrágalo, que está acá, y el calcáneo. El medio pie está por los huesos del tarso, y por último, el antepié por los metatarsianos y las falanges. Acá ustedes pueden ver el pie de frente y de perfil. Desarmado el pie, alcanzan a ver todos los huesos que lo componen, que son el astrágalo, el calcáneo en el retropié, cuboides, escafoides en el medio pie, las tres cuñas que forman parte de todo esto del medio pie. El retropié está dividido del medio pie por la articulación de Chopard, que es la que ustedes ven acá, que es esta que está acá. Esta es la articulación de Chopard. El medio pie está dividido, separado del antepié por la articulación de Lisfranc, que es la articulación entre las cuñas, el cuboides y los metatarsianos. ¿Cómo investigamos o exploramos un paciente con una patología del pie? Como hablamos muchas veces, todo el examen físico comienza con el interrogatorio. El interrogatorio tiene que darnos a nosotros la posibilidad de poder investigar qué es lo que le ha ocurrido a ese paciente para llegar a un diagnóstico adecuado. Yo cuando hablo con mis alumnos de los prácticos, les digo siempre que el llegar a un diagnóstico en una patología en un paciente es como si fuera ir a investigar un crimen en el cual uno es el detective. Por lo tanto, tenemos que el fundamental, en primer lugar, es el interrogatorio. El interrogatorio tiene que consistir en una forma en que vos puedas orientar al paciente, en orientarlo y organizarlo con respecto a lo que te vaya contando, pero sin inducirlo a llegar a nada. O sea, sin inducirlo a llegar a un diagnóstico, obviamente. Que el paciente vaya contando y nosotros vamos a ir investigando qué es lo que pasa. La segunda etapa es el examen físico. ¿Cuándo comienza un examen físico? El examen físico comienza desde el momento que ingresa el paciente al consultorio. Tenemos que analizar la forma de la marcha, qué tipo de marcha tiene, si es claudicante o no, la movilidad de las articulaciones y de esa forma podemos ya ir investigando. La segunda etapa es examinar al paciente, hacerle realizar movimientos activos y luego nosotros realizar los movimientos pasivos y la exploración. La exploración tiene que ser una palpación de las protuberancias, o sea, de toda la parte ósea, pero para esto es fundamental, como también digo siempre, tener un correcto conocimiento anatómico de la zona que estamos por explorar. Una vez que tenemos ya el interrogatorio realizado, el examen físico, ya podemos tener idea qué le está pasando a ese paciente. En ese caso vamos a pedir ya el siguiente estudio, que ya es la parte de imágenes, que consiste en las radiografías. Las radiografías se piden siempre frente, perfil y oblicuas, que pueden ser con apoyo o sin apoyo del pie sobre la placa, que nos permite a nosotros ver exactamente la estática de ese pie. Y después las posiciones especiales, que ustedes pueden ver después, para ver cada una de las patologías inherentes. O sea, cada patología tiene a veces incidencias especiales que nos permite examinar ese pie. El siguiente estudio en complejidad es otro estudio radiológico más complicado, que se llama tomografía axial computada, en el cual puede ser simple o con reconstrucción 3D. La tendencia actual es hacer una reconstrucción 3D en el cual nos permite a nosotros dar una imagen tridimensional de las estructuras. Se utiliza sobre todo la reconstrucción 3D cuando queremos programar algún tipo de reparación o reconstrucción quirúrgica. Y por último, nos queda examinar las partes blandas, en el cual el estudio ideal para esto es la resonancia magnética. Vamos a comenzar investigando la fractura del astrágalo. El astrágalo es un hueso que está en el retropié y cuya característica fundamental es el tipo de circulación que presenta. Fíjense ustedes que la circulación del astrágalo es de tipo terminal. Por medio de la tibial posterior
tenemos afluentes a nivel posterior y a nivel anterior. Pero fíjense ustedes que no hay una gran cantidad de vasos de anastomosa. Por lo tanto, este hueso tiene una zona media, que es una zona digamos, de falencia vascular, que es la que a nosotros nos puede traer problemas cuando hay algún tipo de fractura. Acá tenemos una angiografía en la cual se puede observar en el perfil y podemos ver también en el frente. Y acá tenemos un resumen de todo esto. Fíjense ustedes que hay una zona marcada por esta raya acá, que es una zona que es netamente avascular. Es la zona que, si llega a haber una fractura, al no tener la suficiente cantidad de aporte sanguíneo, es dificultoso poder realizar que esa fractura cure por sí sola. Ahí es donde viene la idea o no del cirujano de hacer o no una reparación quirúrgica. Acá tenemos de vuelta la irrigación del astrágalo por medio de la arteria tibial anterior, posterior, arteria peronea y los vasos que entran a través del seno del tarso. Lesiones del astrágalo. Las lesiones del astrágalo pueden clasificarse en fracturas del cuello con subluxación subastragalina, en el cual un fragmento se desplaza por debajo de la articulación subastragalina, fracturas del cuello con enucleación posterior del cuerpo. Estas son las más graves, pues son las que producen necrosis de la zona del cuerpo. Lo que se necrosa es el cuerpo, porque ya viendo anteriormente que la circulación entra en forma, digamos, en forma precaria de atrás hacia adelante, cuando se rompe, se fractura el cuerpo del astrágalo, la parte posterior queda sin circulación. O sea que la gran complicación de la fractura del astrágalo, igual que el escafoide carpiano o la cabeza femoral, debido a la circulación, es la necrosis de la parte posterior. La fractura del cuerpo puede ser por aplastamiento, puede ser fractura sagital en el córtex sagital, fractura del tubérculo posterior o fractura de la cúpula. Después, siguiendo con las lesiones, tenemos la luxación subastragalina, lesión sumamente grave por lo que hablamos anteriormente, que es debido a la circulación. Y lo más grave de todo es la enucleación anterior del astrágalo, que significa que el astrágalo se desplaza totalmente hacia adelante. Eso era la lesión generalmente en lesiones de alto impacto, en el cual el astrágalo queda totalmente devascularizado. O sea que la necrosis es casi un hecho. Acá tenemos algunas características del tipo de fracturas. Fíjense ustedes, la fractura del cuello, la fractura con desplazamiento anterior y nucleación posterior. Fíjense acá ustedes como la parte posterior es la que se va a quedar sin circulación. Acá tenemos cuando, además de enuclearse para atrás, se luxa el fragmento para atrás, el cual nos determina mayor probabilidad de lesión. Y acá tenemos directamente la enucleación en dos partes de las dos fragmentos de la astrágalo. Lesiones sumamente graves. El tratamiento. El tratamiento puede ser conservador o puede ser quirúrgico. El conservador consiste en vendaje y movilización precoz, buscando que no perder la funcionalidad del pie. Podemos colocar una bota de yeso con todas las implicancias que eso implica, ya que en este momento está en boga utilizar los tratamientos de tipo activos, tipo funcionales, en el cual las inmovilizaciones tratamos de no realizarlas, puesto que la inmovilización lleva a rigideces articulares y a descalcificación ósea. Y lo que se usa en este momento fundamentalmente es la férula de Walker o férula del esquiador, que es una férula de color negro, que van a ver ustedes generalmente mucha gente utilizándola, que es como una bota de esquí, en el cual la característica es que la plantilla o la suela es en forma de hamaca, entonces no es recta, y eso permite que haya un movimiento de flexo-extensión controlado por la misma férula, pero que le da funcionalidad al pie. O si no, el tratamiento puede ser quirúrgico, que es reducción y osteosíntesis, que puede ser con tornillos generalmente, o en el caso de las lesiones graves se decide en un solo momento la artrodesis. ¿Qué significa artrodesis? Artrodesis significa fijación de la articulación. Esto puede hacerse de forma primaria, cuando la lesión es muy grave para ganar tiempo, o puede hacerse en forma secundaria cuando ya tienen lesiones tipo necrosis, en el cual sabemos que esa lesión de osteonecrosis o de grave alteración de la estructura y la forma del astrágalo nos va a llevar a nosotros a una artrosis de la articulación. Es importante que entiendan que el gran enemigo de las lesiones traumáticas en las articulaciones fundamentalmente es la degeneración del cartílago producida por distintas causas, como puede ser la necrosis, puede ser el decalaje o una mala reducción, y eso directamente lleva a la pérdida de la
articulación, llamada artrosis. La artrosis, entonces, haciendo un resumen, es la secuela de una fractura que tuvo mala evolución. Y por último, si tenemos una lesión sumamente grave, como es en el caso de la enucleación o fracturas múltiples conminuciones del astrágalo, se realiza la astragalectomía total. Esta es, en este momento, una indicación muy poco frecuente. Acá tenemos algunos ejemplos. Fíjense ustedes cómo se puede ver la fractura del astrágalo a nivel del cuello, en el frente. Fíjense que en el perfil, perdón, fíjense en el frente, no se alcanza a ver bien. Fíjense qué es lo que hicimos en este caso. Hicimos una fijación directamente de la articulación subastragalina. Esta es la articulación subastragalina. Acá está la fractura. Esto es importante que entiendan. Hay que corregir esto, porque fíjense cómo queda fuera del lugar del astrágalo dentro de la mortaja tibio-peronea astragalina. Que es la mortaja que hace que se mantenga en su lugar el astrágalo. Acá tenemos el tratamiento quirúrgico. Fíjense ustedes cómo se ve la fractura, que tenemos doble fractura. Fíjense cómo queda. En este caso lo que sí hicimos fue una fijación con un tornillo de adelante a atrás, y en este momento se usan tornillos canulados, que son tornillos en el cual tiene un alma hueca, que nos permite a nosotros en primer momento colocar una pequeña clavija o un clavito largo, y sobre eso colocar bajo control radioscópico un tornillo, que es canulado porque puede penetrar dentro de la clavija. Fíjense acá ustedes un ejemplo más. Complicaciones. Volvemos a lo que hablamos al principio. ¿Cuáles son las principales complicaciones? Uno, la pseudoartrosis. ¿Qué es la pseudoartrosis? La pseudoartrosis es la falla de la curación de un hueso, o sea, es la falta de consolidación. El hueso no cicatriza. Esa es la pseudoartrosis. ¿Cuándo hablamos de pseudoartrosis? Hablamos de pseudoartrosis cuando pasan de 4 a 6 semanas, 6 meses, perdón, en el cual la fractura no ha consolidado. Eso es una de las complicaciones, la pseudoartrosis, y generalmente se debe a varias causas. Se dice históricamente que la causa fundamental de la pseudoartrosis es un mal tratamiento, o sea que generalmente es culpa del cirujano, pero no siempre es así. Depende también del tipo de las características de hueso y la circulación de hueso que hablamos anteriormente. Segundo, la consolidación viciosa. ¿Qué significa eso? Que el hueso puede pegar en una forma anómala, perdiendo la forma anatómica. Y esa pérdida de la forma anatómica nos lleva a nosotros a incongruencias articulares, que es la que nos determina el desgaste de la articulación, denominado artrosis. De vuelta, volvemos a hablar del mismo tema. El principal enemigo de las fracturas articulares, sobre todo, es la artrosis. Y por último, la necrosis. Necrosis significa que hay una parte del hueso que queda sin circulación y muere. En el caso del astrágalo, la que se muere es la parte posterior del cuerpo. Otra lesión, también de tipo vascular generalmente, es lo que se llama osteocondritis del astrágalo. Son lesiones en el cual una parte del cartílago, generalmente se ve en el ángulo o en el hombro del astrágalo con respecto a la tibia, es la posición más frecuente, pierde contacto y se desprende un fragmento. Ven ustedes acá. Fíjense, esta es la zona, se llama osteocondritis. Esta osteocondritis también se ve una resonancia, fíjense en el perfil y fíjense cómo se ve en el corte horizontal. Esta lesión suele ser muy dolorosa y nuevamente hay que solucionarla porque nos lleva a la artrosis. ¿Cuál es el tratamiento de lesiones de este tipo de lesiones? En la actualidad se usa mucho la artroscopía. La artroscopía es un procedimiento quirúrgico muy poco invasivo, en el cual por medio de varias punciones, las que haga falta, punciones, no tajos, no heridas, sino pequeñas punciones, se introduce una óptica conectada a un sistema digital de imágenes que nos permite evaluar toda la zona. Fíjense en este caso, como ustedes pueden ver acá lo que vimos anteriormente, cómo está desprendido el fragmento, fíjense cómo queda el lecho en el hueco. ¿Y qué se hace en este caso? Se hacen perforaciones. Se hacen perforaciones buscando debridar toda la zona esa y que del sangrado que logramos con las perforaciones tenga posibilidades de curar con una cicatriz en la zona de la lesión. En el caso en el cual las lesiones son sumamente graves, se hacía, como hablamos anteriormente, las artrodesis. ¿Qué es una artrodesis? Artrodesis es la fijación de una articulación. Pero tenemos como alternativa en este momento las prótesis de tobillo.
Así como hacemos prótesis de rodilla y prótesis de cadera, también existen las prótesis de tobillo. Se usan menos frecuentemente, pero con las prótesis actuales se obtienen buenos resultados. ¿Qué hacemos con esto? Reemplazamos las articulaciones en la zona de contacto. Pasamos al siguiente hueso, que es el calcáneo. El calcáneo es un hueso ubicado en la parte posterior del pie, en el retropié, y la parte más inferior. Se encuentra por debajo del astrágalo. ¿Cuáles son las causas fundamentales? ¿Cuáles son los mecanismos lesionales de una fractura de calcáneo? La caída de altura, en el cual la tibia pega contra el astrágalo, que vuelve a pegar contra el calcáneo y se impacta contra el piso. Esto hace que haya una compresión a nivel de la zona media, generalmente del calcáneo, y lo que produce un hundimiento. El calcáneo, a diferencia del astrágalo, es un hueso esponjoso muy bien vascularizado. Por lo tanto, la cicatrización se da en todo momento. Sin embargo, por las características que es un hueso muy esponjoso, es un hueso que se deforma muy fácilmente ante los traumatismos. Por lo tanto, la idea fundamental de solucionar una fractura de calcáneo es tratar de reponer la forma anatómica para evitar nuevamente lo que hablamos, la artrosis. Fíjense, en el mecanismo tenemos entonces que la tibia impacta contra el astrágalo, esta impacta contra el calcáneo y va contra el piso. Puede ser en flexo-extensión, en forma indiferente, entonces produce fracturas de compresión. En el caso de que haya una flexión dorsal y flexión plantar, produce lo que se llama fracturas por cizallamiento, que son fracturas horizontales en forma de cizalla. ¿Ven cómo es diferente? En este caso, fíjense ustedes que hay una compresión a este nivel. En este caso, fíjense que hay como si fueran trazos horizontales o trazos que producen cizallamiento del hueso. Clasificación. Hay muchísimas clasificaciones, y vuelvo a repetir lo que le digo a todos mis alumnos de los prácticos. ¿Para qué sirven las clasificaciones? Las clasificaciones sirven para organizar las lesiones y que por medio del conocimiento de la clasificación que ustedes quieran utilizar en cualquier escuela de traumatología, todos hablemos el mismo idioma y que por lo menos tenga una guía de orientación para ver en qué tipo de lesión, qué tipo de tratamiento es el que estamos utilizando. O sea, la clasificación nos sirve a nosotros para hablar todos el mismo idioma. Hay varias. Una de las más utilizadas es la de Lopresti, que la clasifica en lesiones articulares, que son las más frecuentes, del 70 al 75%, y las extraarticulares, que son del 25 al 30%. Las fracturas intraarticulares pueden ser sin desplazamiento, con desplazamiento, en forma de lengüeta, con depresión articular, fractura de la apófisis menor y fractura conminuta. Conminuta significa en múltiples fragmentos. Las fracturas extraarticulares pueden ser fractura de la tuberosidad mayor, que puede ser en pico, en forma de abursión o vertical. Y fractura que afecta a la articulación calcáneo-cuboidea, que son las más anteriores. Examen físico. Fíjese usted que esto es interesante. Paciente que cae de altura nos va a presentar a nosotros un hematoma plantar. Y acá quiero recalcar algo muy importante que creo que es la clave. Todo paciente que tenga una caída de altura, la altura que sea, cuando exploren el pie, no se queden solamente con eso. Exploren la región lumbar, porque suele acompañarse las lesiones del calcáneo con fracturas a nivel del raquis lumbar, que podemos tragarnos esa lesión con todos los inconvenientes que ocasiona a posteriori. Las complicaciones más frecuentes de las fracturas son las flictenas. Flictenas son lesiones que se producen por edema, es muy importante, y hematoma, que hace que haya una mala circulación de la piel, y eso produce que se formen ampollas. Acá tenemos en este caso. ¿Qué se hace con las ampollas? Hay que destecharlas. Destecharlas significa con una aguja, pincharlas, y hay varios tipos de tendencias. Algunos les sacan la pielcita, o sea, la telita que forma la flictena, y otros la dejan como parche biológico, como en este caso. Y fíjense acá lo que hablamos anteriormente. Fíjense este paciente, fractura calcáneo, y miren el aplastamiento que tiene a nivel de N2. ¿Ven? Es un aplastamiento vertebral que se ve en el perfil y en el frente. Por eso, como rutina, todo paciente con fractura de calcáneo por caída de altura, sáquenle una radiografía de columna. ¿Cuáles son los estudios complementarios? Volvemos a lo de siempre. La radiografía, que se hace frente y perfil, y lo que se llama posición axial de calcáneo. La tomografía, que puede ser simple o con reconstrucción 3D,
y la resonancia magnética que nos permite ver también qué tipo de compactación tiene y si hay lesiones de partes blandas asociadas. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave que nos permite a nosotros ver qué corregir en una fractura de calcáneo? El ángulo de Beller. El ángulo de Beller es un ángulo determinado por la intersección entre una línea que va desde la tuberosidad posterior del calcáneo hasta la faceta articular calcáneo astragalina. Y de ahí va hacia la parte anterosuperior del calcáneo. Se considera normal entre 25 y 40 grados. Su valor se reduce en proporción al nivel de elevación de la tuberosidad posterior y el hundimiento talámico. Si este ángulo que ustedes ven acá se aplana o se invierte, quiere decir que nosotros tenemos un hundimiento de la región media o región talámica del calcáneo. Este es el ángulo que nosotros tenemos que reconstruir para tratar de lograr una reparación lo más anatómica posible. Otro ángulo, el ángulo crítico crucial de Gisan, es el que podemos medir la intersección entre una línea paralela a la superficie del tálamo, que sería esta, ahí está, la superficie del tálamo, y otra paralela a la superficie articular media y anterior calcánea. Su valor es normal entre 95 y 105 grados. Y su disminución, o sea, su aplanamiento, refleja la presencia de una fractura por compresión. Son distintos ángulos que se miden, que nos sirven a nosotros para tener una idea de cuál es la deformidad que presenta el calcáneo y qué es lo que nosotros tenemos que corregir. Acá vamos a ver de vuelta. El ángulo de Beller. Fíjense ustedes, fíjense en la fractura de este calcáneo, cómo se pierde el ángulo de Beller. Cómo se pierde el ángulo de Beller. Fíjense acá, nuevamente el ángulo de Beller está invertido. Y esta es la posición que hablábamos hoy, que se llama axial de calcáneo. Es una radiografía en la cual el rayo entra tangencial desde el pie hacia o sea, desde el caudal acefálico, logrando una hiperflexión dorsal del pie. Nos permite a nosotros determinar la forma de calcáneo. Acá tienen ustedes la fractura. Son todos estudios complementarios. En este momento, con la evaluación de tomográfica, es mucho mejor realizarla con este método, o sea, la evaluación tomográfica. Acá ven ustedes una tomografía, fíjense cómo se nota bien los fragmentos que tiene, fíjense cómo se nota, y esta es lo que hablamos hoy, la reconstrucción 3D, que es lo que se usa actualmente. Nosotros nos permite tener un dibujo del calcáneo. Y si ustedes quieren avanzar más, ojalá algún día podamos tenerlo en nuestro país, la reconstrucción 3D con impresión 3D de tipo plástico, en el cual nosotros logramos tener en la mano el hueso y poder planificar la cirugía que queremos realizar. Y esta es una resonancia en la cual a nosotros nos permite ver en más detalle el hueso y las partes blandas. Fractura expuesta. La fractura expuesta es una fractura en la cual el hueso se expone, o sea, el hueso sale. Hay una clasificación que es la clasificación de Bustilo, que es la que más se utiliza, en el cual nos permite a nosotros determinar del tipo 1, tipo 2 o tipo 3, depende de la exposición de las partes blandas con lesión de partes blandas. Fíjense ustedes, esta es una fractura expuesta grave, que ustedes ven acá, con gran lesión de partes blandas, y miren el tipo de fractura. Este tipo de fractura puede indicarnos tal vez a nosotros realizar una artrodesis de entrada. Con respecto a las lesiones cutáneas, trabajamos en conjunto con el cirujano plástico que hace los colgajos, que pueden ser colgajos libres o colgajos rotativos, buscando cubrir las grandes lesiones que presenta el paciente. Tratamiento. Volvemos a repetir la clave, que está en verde acá. La clave del tratamiento es mantener la forma del calcáneo y reconstruir el ángulo de Beller, que puede ser nuevamente igual que el astrágalo, conservador o quirúrgico. El conservador, nuevamente, es un vendaje y movilización precoz, evitando de esta forma la rigidez. Puede ser una bota de yeso o la férula de Boque. Y quirúrgico puede ser reducción de osteosíntesis, la artrodesis de entrada o la calcanectomía total, prácticamente en desuso. ¿Qué es la artrodesis? La artrodesis es la fijación de una articulación. Fíjense ustedes, como en este caso, se hace la fijación de la articulación subastragalina, que se puede hacer por vía artroscópica o por vía abierta, se saca todo el cartílago remanente, se pone en contacto hueso con hueso y se lo fija con algún material que en este caso son tornillos carulados. Puede ser también con un clavo endomedular, que ustedes ven acá, y acá tienen varios tipos de artrodesis que estamos viendo.
Esta es la bota Walker, que hablamos anteriormente. Es una bota tipo esquí, que tiene la característica que la suela es en forma de hamaca, no es totalmente recta. ¿Qué pasa cuando tenemos una fractura de calcáneo mal consolidada? La secuela de la fractura de mala evolución es que se queda un pie plano, ancho, valgo y doloroso artrósico, cuya indicación generalmente lleva a una artrodesis. O sea, ¿qué pasa si tratamos mal una fractura de calcáneo? Nos queda un pie plano, o sea, pierde el arco normal. Queda un retropié más ancho que el habitual, generalmente es desviado para afuera o valgo, y doloroso y artrósico. Acá tienen ustedes, volviendo a repasar todo, qué es lo que estamos haciendo, cómo hacemos la medición de los ángulos y cómo hacemos este método que se llama método de S-Lopresti. El método de S-Lopresti es una técnica por vía, sin abordaje, por vía percutánea, en el cual colocamos unos clavos anchos de Steinmann de 4 o 5 milímetros y hacemos palanca, tratando de elevar la carilla articular. Ese es. Y tratamos de reconstituir el ángulo de Bell que ustedes ven acá. Este método se llama método de S-Lopresti. Lesiones del tarso. Vamos ahora a otra patología. Fractura de los huesos del tarso y fracturas y luxación en la articulación del isfranc, que son los más frecuentes. Lesiones del isfranc. Las lesiones de la articulación del isfranc generalmente son fracturas o luxofracturas, en el cual se desplaza el metatarsiano del tarso, como ustedes pueden ver acá. Hay fracturas asociadas o puede usarse generalmente en forma solamente la luxación. Esto es muy difícil de que se maneje así. Generalmente se debe a una luxofractura. Acá ustedes ven la evolución y es importante en estas lesiones del isfranc hacer un tratamiento lo más precoz posible para no perder la articulación. La clasificación de las luxaciones del isfranc pueden ser completas, parciales, aisladas o combinadas. Completa cuando se separa totalmente el tarso del metatarso, parciales cuando se desplaza una parte acompañada de fracturas, aisladas cuando se desplaza únicamente alguna de las articulaciones y combinadas significa que hay luxación que puede ser parcial en algunas partes y completa de otro lado. Acá tiene usted algunos ejemplos. Fíjense en este caso que ustedes ven acá, cómo se desplazó totalmente el primer metatarsiano del cuboides, de la primera cuña, perdón. Fíjense cómo está desplazado. Esta es una luxación del isfranc, que tiene en esta zona una fractura. Acá tienen de vuelta otro ángulo. Acá el tratamiento es importante hacerlo lo más rápido posible, es reducir la fractura o la luxación y mantenerla en posición por medio de clavijas. El tratamiento puede ser incruento, que es la reducción cerrada que ustedes vieron ahí, o quirúrgico, que es reducción abierta, y osteodesis u osteosíntesis. ¿Qué significa esto? Que hay que abordar la articulación, reducirla, reducir significa volver a su posición anatómica normal, y fijarla, que puede ser por una osteodesis, o sea, la osteodesis son por medio de clavijas, o colocar una osteosíntesis, que es una fijación más estable, por medio de placas y tornillos. Las complicaciones nuevamente muy parecidas a las anteriores. La más grave y frecuente son las frictenas y las lesiones vasculares que presentan. Lo más grave de todo es la complicación vascular, que nos puede llevar a una necrosis parcial o total de todo el antepié. Por eso, esto es una urgencia. Paciente que entra con este diagnóstico tiene que ir en ese mismo momento a quirófano y hacer la reducción bajo intensificador de imágenes o bajo control radiológico. Por último, entrando en las lesiones más frecuentes, tenemos la fractura de Jones o la cola del quinto, típico y característico de los jugadores de fútbol. Fíjense ustedes que el quinto metatarsiano tiene la parte de atrás, que es la apófisis o tuberosidad posterior, o la apófisis estiloides. Tiene eso, tiene la metáfisis, la diáfisis y la cabeza del quinto metatarsiano. Cuando por este mecanismo de inversión brusca, que puede producir un esguince de tobillo o una lesión con inclinación por varias causas, caída de moto o algún tipo de deporte, el paciente presenta gran dolor y presenta un hematoma en la cara lateral. Cuando ustedes vean en un paciente que tenga un hematoma, piensen que ese paciente está sangrando de algún lado. Y esa sangre que ocasiona el hematoma demuestra que hay una lesión que puede ser de partes blandas o puede ser ósea. Esta es lo que se llama fractura de Jones o la cola del quinto metatarsiano. Acá hay una clasificación, que es una clasificación tipo 1 a tipo 5, depende del tipo de las características. Acá tienen ustedes el ejemplo, fíjense ustedes la fractura un poco más baja a nivel metafisario y solamente la cola del quinto.
Pues el tratamiento puede ser incruento o fijarlo con un tornillo. En los deportistas lo fijamos con un tornillo directamente para acelerar los tiempos de curación. Y con esto tenemos un panorama completo, aunque muy corto, de las lesiones más frecuentes en el pie, de tipo traumático. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? No, todo muy claro. Buenísimo. Sí, pasemos entonces al siguiente tema. Vamos a buscar, a ver, compartir pantalla de vuelta. Y vamos a buscar otro, a ver, otra vez el mismo lío de ahí. A ver, un poquito, a ver. Pasamos al siguiente tema entonces. A ver, bueno, el tema que vamos a hablar ahora es el denominado pie-bot. Es un tema más específico, bastante árido, y voy a tratar de hacerlo entretenido para que lo entiendan. Pie-bot, fíjense ustedes desde la antigüedad, en el Museo del Louvre existe un cuadro de José Rivera, que es el cuadro que se llama Club Foot, o en forma de, Club Foot significa palo de golf, ¿no es cierto? En el cual fíjense ustedes que ya este pastor, que se llama el pastor, se llama este cuadro, tenía una deformidad en el pie. O sea, ya desde la antigüedad se reconoce que el pie-bot son las deformidades del pie. Clasificación general del pie-bot. La definición de pie-bot es... compartiendo, porque no sé. ¿Cómo? ¿Usted está compartiendo pantalla? Sí, ¿por qué no se ve? No, no se ve. A ver, vamos a mirar qué pasó. A ver, no sé qué tal el tema este. El mismo procedimiento de hoy, Doc. Sí, pero algo le rescate. Ahí está yendo 1, 0. Ahí entró, parece. A ver. Ahí estamos. Compartir Ahí está, pantalla. perfecto. Y ahí sí se ve. ¿Se ve? Sí, Compartiendo. Entonces vamos de vuelta. ¿Vieron algo o no vieron nada? Vamos para atrás de vuelta entonces. No, no se vio Ahí nada, está. Doc. ¿Ahora se ve? Perfecto. ¿Ahora Ahora se ve? sí. Bien, Sí. arrancamos de vuelta entonces al principio. ¿Sí? Bien. Pie-bot. ¿A qué llamamos pie-bot? Fíjense, vuelvo para atrás. Ya en la antigüedad, en este cuadro llamado El Pastor, del Museo del Louvre, de Rivera, un famoso pintor del medioevo, ya el pastor presentaba una deformidad a nivel del pie. O sea que es una patología muy antigua y reconocida. Por definición, ¿qué significa pie-bot? Pie-bot es toda deformidad de la forma y estática de un pie. Volvemos a lo que hablamos anteriormente. Para poder entender las deformidades del pie, es fundamental organizarnos. ¿Y cómo nos organizamos para hacer un buen examen? Dividiendo al pie en tres partes. El retropié, que es de la articulación de Chopard, que es la articulación entre el tarso y el metatarso, el retropié y el tarso, o sea que los dos huesos que están atrás son el calcáneo y el astrágalo. El medio pie, que es entre la articulación de Chopard y la articulación de Lisfranc, y el antepié, que son todos los metatarsianos. Esto es visto de arriba y esto es visto de perfil. Fíjense ustedes la articulación de Chopard, donde termina el retropié, la articulación de Chopard con Lisfranc, la parte del medio es el tarso, que es el medio pie, y lo que está por delante de la Lisfranc, que es el antepié. ¿Por qué es importante entender y organizarnos así? Hay que ir observando en este tipo de patologías de tipo de deformidades cada parte del pie para entenderlo. Entonces vamos a ver qué movimientos tiene el pie. El pie visto de frente, tenemos la posición normal, que es esta, el pie recto. El pie puede ir para afuera, o sea, desviarse para afuera, lo que se denomina eversión, o puede ir para adentro, que es una inversión. Fíjense ustedes, la inversión, porque el pie se tuerce para adentro y nos permite ver la planta del pie. Esto es en el frente. En el perfil, el pie puede ir para arriba, se llama dorsiflexión o pie talo. Puede estar normal, que es el ángulo 90 grados, o puede estar deformado hacia abajo, lo que habla de que se llama pie equino, como el de los caballos. ¿Se entiende entonces? Cuando tenemos el pie talo, quiere decir que el pie está desviado de forma
forma fija, por supuesto, hacia el dorso. Lo normal es 90 grados, y cuando el pie va para abajo, tenemos lo que se llama pie equino. Desviaciones, comenzamos analizando entonces el retropié. En el retropié tenemos lo normal, que una línea continua, la tibia, el astragalio del calcáneo. Si por esas causas el pie se desvía para adentro, hablamos de varo. Si se desvía para afuera, hablamos de valgo. O sea, mirando el pie desde atrás, tenemos que mirar cómo va el talón. Si el talón va para adentro, hablamos de un pie con retropié varo. Si va para afuera, un retropié valgo. El retropié varo es intolerable, es molesto y duele y molesta. El valgo es tolerable y es típico con el pie plano. Viendo, esto es entonces el nivel de hueso. Si hacemos una exploración clínica, fíjense ustedes, hacemos una línea que va del medio de la pierna, siguiendo el tendón de Aquiles, es normal. Si va para adentro, es varo. Si va para afuera, es valgo. Alteraciones del medio y antepié. El medio y antepié trabajan en conjunto, como una sola unidad. Puede ir para afuera, fíjense ustedes, puede ir para afuera, lo que determina que sea abducción, abducción, o puede ir para adentro, la aducción. Y el pie además puede estar pronado, o sea, rotado sobre su eje para adentro, o supinado, o sea, pronado cuando va para afuera, o supinado cuando está inclinado para adentro. Esto parece muy complejo, pero lo voy a ir analizando y voy a ir mostrando cómo se puede ir entendiendo esto. Un tipo de pivot, el más común, es el pie plano. El pie plano es aquel en el cual el arco del pie, el arco del pie se aplanó, no existe la curva normal del arco. Fíjense ustedes el ángulo de muro de Costa Bartani, que es una línea que pasa de la apófisis inferior del calcáneo a la unión al calcáneo astragalina, y de ahí a una línea que va a la base inferior de la cabeza del primer rayo. Este ángulo, lo normal es que tenga 120 a 130 grados. Eso es lo normal. Si se aplana, o sea, aumenta el número de grados, hablamos de un pie plano. Fíjense usted en este caso, como el pie plano es muy marcado, porque está además, digamos, en mala posición el astrágalo. Se llama astrágalo tipo vertical. Antes hacía lo que se llama podoscopía, que la hacían parar al paciente sobre un sistema de luces con espejos, y según cómo se iba sombreando la planta del pie, por sombras, con eso nos permitía a nosotros determinar si era un pie plano o no. Fíjense ustedes cómo acá tiene un pie, tiene el arco conservado, y acá tiene el arco prácticamente invertido. En este momento se usa muy poco, hay gente que lo sigue haciendo. El pie plano en mecedora, esta es una malformación importante. Fíjense ustedes, el pie de este bebé va para afuera, y el ángulo está totalmente invertido. Se llama mecedora porque es como si fuera una hamaca, una silla hamaca de las abuelas. Pie en mecedora. Fíjense ustedes que el arco está invertido, tiene forma de hamaca. Este se llama pie plano en mecedora, o astrágalo vertical congénito. El pie puede tener, vimos anteriormente, el arco sin arco vencido, o puede tener un arco excesivo. En el caso de que tenga un arco excesivo, es lo que se llama pie cabo. Ustedes ven acá. Ahí está. Pie cabo. ¿Ven? Tiene el arco muy marcado. El pie plano es muy frecuente. El pie cabo también, pero el pie cabo, la diferencia es que el pie cabo es sintomático. El pie cabo es molesto, hay que buscar una solución. El pie plano generalmente no se realiza tratamiento más en este momento. Fíjense ustedes, el pie cabo puede ser pie cabo anterior, medio o posterior, depende de la ubicación de la curva. Y ahora sí vamos a entrar al típico pie bot que todos lo llaman. Pie bot, pie sambo, club foot, pie bola, depende del país. Es la deformidad más característica y frecuente de encontrar en el recién nacido. El pie normal, ustedes lo ven acá, y fíjense como el pie sambo o pie equino varo es el pie en el cual el pie está totalmente inclinado para adentro. Por eso se llama pie varo, equino, porque tiene la desviación hacia abajo, y supinado, porque estamos viendo la planta del pie. Esto es generalmente un problema de nacimiento. ¿Qué es lo que a nosotros nos determina este tipo de lesión? Es la posición del escafoides con respecto a la cabeza del astrágalo. Si el escafoides se localiza en la cara interna de la cabeza del astrágalo, entra en contacto con el malleolo interno. Y esto es lo que a nosotros nos determina la inclinación hacia medial, o sea, el varo
equino y supinado. Supinado significa que está inclinado todo para adentro. Acá tienen ustedes un pie varo equino congénito. Cuando hablamos de congénito, hablamos que el paciente ya viene con una deformidad de nacimiento, que puede ser de dos tipos. Puede ser idiopático o teratogénico. El pie varo equino congénito es el más frecuente. Se cree que se debe a una mala posición intrauterina, en el cual los huesos y los ligamentos no están deformados, o sea, nacieron con buena forma, pero debido a la posición intrauterina, crecieron en mala posición. Hay una ley que se llama ley de Wolf y del Pech, que es una ley que nos dice a nosotros que si un hueso está bajo presión, no crece, y si está sin presión, crece más. O sea, si tenemos un cuadrado, y nosotros tenemos, por ejemplo, voy a hacer el dibujito así para que se entienda tenemos un cuadrado, por ejemplo, este cuadrado, ¿no es cierto? Este cuadrado, en el cual le aplicamos presión acá, esto va a disminuir, o sea, la altura va a disminuir. Y si acá le dejamos sin presión, esto va a crecer. Entonces, este cuadrado, en vez de mantener ese cuadrado, se va a transformar en un trapecio, por ejemplo. No sé si ustedes alcanzan a entender. Se llama ley de Wolf y del Pech. Pueden buscarla y analizarla. Y en eso se basan todas las lesiones de tipo congénito. Ahora tenemos otro tipo de pie, que es el pie teratogénico o embriológico, en el cual el niño ya nace con una deformidad genética, en el cual los huesos nacen en mala posición. Este es el caso de una artrogrifosis. La artrogrifosis es una lesión muy grave en el cual el paciente presenta casi todas sus articulaciones deformadas. Fíjese usted que tiene piebot, rodilla puede estar luxada o no, tiene luxación de cadera, tiene mano bot, fíjese la mano está desviada. Otra deformidad son estas que se llaman bridas de Hombredán, que son bridas congénitas amnióticas, en el cual el líquido amniótico forma bridas como si fueran lianas o sogas que estrangulan el pie y impiden el crecimiento. Entonces, ¿qué pasa? El paciente nace sin pie, como en este caso. Acá están las bridas, fíjense, son las zonas donde fue estrangulado la articulación y el impedimento de que llegue circulación a la punta hizo que no creciera y no creciera adecuadamente. Entonces tenemos dos tipos de piebot. El pie embriológico, que es este, que es el más grave de todo. Este, generalmente el paciente no vive mucho tiempo y muere muy chiquito. O el pie congénito, que es el más común. Vamos a la fisiopatología del piebot. ¿Por qué se produce el piebot? Lo normal que ustedes ven acá es, fíjense ustedes acá en este caso, que el escafoide se mantiene en buena posición con respecto a la cabeza. Fíjense, fíjense en este caso cómo está rolada. Rolada significa que está girado hacia adentro. Al girar hacia la cara interna de la cabeza, todo el pie lo acompaña. Entonces la clave de entender esto es porque la clave del tratamiento es lograr, con el método que sea, que esta cabeza vuelva a su posición normal. O sea, que se recuperar esta posición. Incidencia del piebot. El piebot es de 1 a 2 por 1000 nacimientos vivos. Es más frecuente en los varones, 2 veces y media como con respecto a cada mujer. El 50% de los casos es bilateral. Es más frecuente del lado derecho y presenta generalmente historia familiar del 5 al 50% de los casos. Esta es la incidencia epidemiológica de la patología. Clínica. Fundamental, examen clínico completo de todo el cuerpo. Y después vamos al examen del pie. En el pie vamos a ver que el retropié, volviendo a la que hablamos anteriormente, presenta un varo, o sea, el retropié está para adentro y equino está para abajo, o sea, mantiene la forma del caballo. Fíjense ustedes acá, el varo está para adentro y equino, el pie está desviado en flexión plantar. El medio pie, que es este que está acá, está supinado, o sea, está inclinado para adentro y forma un pie cabo. Y el antepié sigue al antepié. Conclusión, todo el pie está girado para adentro. Este es el piebot, que de no tratarse, hay pacientes que están por la calle que caminan con el borde externo del pie y forman un neotalón a este nivel. Al nacimiento, el examen físico es lo más importante que el radiológico. ¿Por qué? Porque la mayoría de los huesos todavía no presentan calcificación de su núcleo de crecimiento. Entonces los huesos son transparentes. Por eso es importante el examen físico. Y otra cosa importante, ¿en qué momento? En el momento que nace. El diagnóstico del piebot, igual que de luxación congénita de cadera, debe hacerlo el pediatra que reciba al paciente. Y después nos deriva a nosotros. En la infancia, pues en el paciente mayor, los núcleos de dosificación ya están desarrollados. Y ahí sí se puede realizar un estudio radiológico. Pero ¿cuál es la importancia del estudio radiológico? Porque clínicamente tenemos toda la vista
y para evaluar los resultados del tratamiento y hacer un seguimiento. En la radiología hay que sacar radiografía de frente, de perfil y oblicua, preferentemente comparativas en los chicos para todas las patologías, tanto de tipo degenerativa, de tipo deformativas, por deformación, o traumáticas, cuando quedan dudas, como no tienen el hueso totalmente ¿cómo se llama? Calcificado y no nos permite ver la totalidad de la forma, hay que hacer siempre estudios comparativos. También en las fracturas, recuerden eso. Tratamiento. El tratamiento puede ser conservador, que consiste en manipulaciones, vendajes, yesos y férulas, o quirúrgico. ¿Quién decide eso? Decide el traumatólogo que recibe el paciente. ¿En qué consiste el tratamiento conservador? En las manipulaciones. La manipulación significa hacer masajes, ir corrigiendo cada una de las deformidades. Una vez que logramos reducirla por medio de la manipulación, o sea, ir ¿cómo se llama?, moldeando el pie, hay que mantenerlo en la posición que se logra. ¿Y cómo se hace esto? Puede ser por vendajes, por yesos o férulas. O sea, lo importante es reducir la deformidad, o sea, corregir la deformidad y mantener la corrección en su posición. Acá ven ustedes el método de Salvati, que es el método en el cual uno hace las manipulaciones. Se va moldeando, se va masajeando el pie desde atrás hacia adelante hasta lograr que el pie tenga esta forma. Una vez que logramos que el pie mantenga la forma, hay que mantenerlo en posición, que se puede hacer de varias maneras. Se puede hacer con teladhesivas o con medio de férulas enyesadas o con yesos. Acá ven ustedes los tipos de yeso y estas son las férulas que se usan. Esta es la férula Dennis-Brown. La férula Dennis-Brown se usa ya en pacientes más grandes, en el cual ya logramos la reducción, tiene una buena corrección, y es una férula que une los dos pies, el paciente no puede caminar, y tiene un sistema como si fueran unas bolitas a este nivel, que nos permite a nosotros poner el pie en la posición que queramos. Acá viene la clave importante. ¿Cuándo termina el tratamiento del pivot? Cuando el paciente termina su crecimiento, entre los 18 y los 20 años. ¿Por qué? Porque lamentablemente ese pie que ya nació deformado tiene memoria, tiene una memoria que mantener la deformidad. Entonces hay que corregir todo el tiempo. Si nosotros cortamos el tratamiento, que es muy frecuente que ocurre en familias pobres, ¿qué es lo que pasa entonces? El pie vuelve a recidivar. En el caso en el cual falló la manipulación o en el cual no se logró una corrección, no debemos dudar en realizar una técnica quirúrgica. De vuelta, ¿en qué consiste la técnica quirúrgica? En dos pasos igual que la anterior. Reducir el pie, o sea, corregir el pie, y mantener la corrección. ¿Cómo se reduce el pie quirúrgicamente? Por liberación de partes blandas, o sea, ir alargando o cortando las partes blandas, y si el hueso ya tiene cierta deformidad, tallarlo con una corrección ósea, o sea, hacer osteotomías, o sea, ir cortando el hueso para dar una forma parecida a la normal. Una vez que logramos esto, hay que mantener la reducción. ¿Cómo la mantenemos? Por medio de clavijas, que son los clavitos, por yesos o con férulas, igual que el tratamiento incorrecto. Acá tiene un ejemplo completo de un tratamiento de pivot, en el cual usted observa se hace lo que se llama incisión de Cincinnati, se usa actualmente la incisión en el pico de pato, que es la más estética. Se aborda primero la parte externa del pie y vamos alargando todo lo que haga falta. Después vamos al tendón de Aquiles, que lo alargamos para corregir el equino. Una vez que logramos alargar el Aquiles, vamos a la cara interna. El primer paso es identificar el paquete vascular del tibial posterior, pues si no es un desastre, y luego ir alargando todos los músculos, los tendones de la cara interna, hasta lograr, fíjense ustedes, ir abriendo las articulaciones, ir alargando los tendones, y en algunos casos tenemos que hacer osteotomía. Fíjense, como este hueso está deformado, se saca un pedacito de hueso y se hacen osteotomías correctivas. O sea, se alarga todo, se abren las articulaciones, y se hace todo lo que haga falta, se desarma el pie para lograr corregirlo. Una vez que está corregido, como ustedes ven acá, que están todo alargado, todo lo que haga falta, corregido, después que mantiene una buena forma, se coloca un clavito para mantener en posición, que ustedes ven acá. Recidivas, ¿qué significa? Que vuelve a aparecer toda la deformidad. Es muy frecuente cuando el paciente abandona el tratamiento, y en algunos casos también porque tiene una memoria de deformidad ese pie que no corrige totalmente. En este caso no hay que dudar en volver a reoperar. La cirugía es mucho más complicada porque ya se perdió todos los reparos anatómicos. En resumen, tenemos el pie normal o el pie bot. Fíjese que el pie normal está recto, el pie bot está totalmente inclinado para adentro. ¿Cómo se hace? Hay que hacer la manipulación, haciendo acortamiento o alargamiento de tendones, colocar un yeso, y tenemos cómo queda el antes y después. Conclusiones. Las claves del éxito del tratamiento son diagnóstico precoz, que significa que el paciente nace y hay que hacer el diagnóstico ya cuando nace.
¿Cuándo comienza el tratamiento? Ya, en el primer momento. Hay un viejo aforismo que dice que el paciente que nace de podálica tiene mejor pronóstico que el que nace de cefálica, porque ella sale y antes termina esa salir y hay que comenzar a tratar. Otra cosa fundamental es una excelente relación médico-familia-paciente. Esto es fundamental, es algo que quiero comentarles que es la realidad. La patología del piebot es una patología muy frecuente en el hospital, porque se ve en familias pobres. O sea, se ve más en familias pobres. Es más raro de verlo en familias de buena posición social y económica. Por lo tanto, es muy importante que el paciente entienda, la familia entienda de qué se trata la patología y colabore con nosotros. Otra cosa fundamental es la personalización y dinamismo del tratamiento. ¿Qué significa esto? El tratamiento no es igual para todos. Hay que ir haciendo en cada paciente la necesidad. Y no dudar, si fracasa el tratamiento, de volver a realizar o cambiar. Y lo importante es el seguimiento alejado del paciente, porque vuelvo a repetir, el paciente se cura cuando termina el crecimiento. Fíjense ustedes ya como con las nuevas ecografías podemos ver el piebot ya dentro intrauterino. Esto teóricamente va a tener mejor pronóstico. Y con esto damos por terminada la clase, espero que les haya servido y que tengan un buen fin de semana. Si quieren alguna pregunta, acá estoy para contestarles. Parece que no, Doc. Bueno, parece que entendieron todo, ya saben todo, entonces. Exacto. ¿Sí? Bueno, Muchas gracias. buen fin de semana para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Buen fin de... Ahora a estudiar. Hasta luego, Doc. Que siga bien.